Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos un tema que verdaderamente es monumental. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema fascinante. Vamos a explorar un momento histórico que literalmente cambió el rumbo de la humanidad. Hablamos del choque titánico y, bueno, la posterior e inevitable fusión de dos culturas gigantescas. Dos culturas que terminaron moldeando todo el mundo occidental tal y como lo conocemos hoy. Exacto, la cultura griega y la judía. Y la misión de nuestro recorrido de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar cómo el imperialismo no se limitó a redibujar las fronteras en un mapa de la antigüedad. No fue solo mover líneas en un pergamino, desde luego. ¿Qué va? Desató una crisis de identidad masiva. Encendió la chispa de lo que podríamos llamar la primera gran globalización. Y provocó el surgimiento de sectas religiosas que, curiosamente, aún resuenan hoy en día. Totalmente. Así que, para arrancar el detonante de toda esta historia, nos sitúa en el año 334 antes de la Era Común. Un joven rey de Macedonia cruza el Helesponto, Alejandro Magno. con un ejército imparable. Ese mismo. Y ese cruce del Helesponto es el punto de inflexión definitivo, porque, a diferencia de los grandes conquistadores que le precedieron, como los egipcios, asirios o los babilonios, O los propios persas a los que Alejandro iba a derrotar, claro. exacto, los macedonios traían algo completamente inédito. Su agenda no era solo militar o puramente extractiva. No era el típico llego, conquisto y me llevo el oro. Para nada. No querían simplemente apoderarse de la tierra, dejar a un gobernador cobrar impuestos altísimos y marcharse a casa. Tenían un propósito estrictamente cultural. Y esto es lo fuerte. La ambición de Alejandro era crear un imperio universal. Quería que el estilo de vida, las instituciones y las ideas del mundo heleno se implantaran en todos los pueblos conquistados. Básicamente querían transformar el mundo habitado en un mundo griego. Así de simple y así de ambicioso. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco porque la idea de crear una especie de franquicia cultural en el mundo antiguo me parece alucinante. Es que lo era. Resulta fascinante descubrir en las fuentes que pensadores de la época, como el filósofo griego Isócrates, proponían un concepto que rompía todos los esquemas. El concepto de la educación. Eso es, sugerían que ser griego ya no dependía de la sangre, del linaje o del lugar donde habías nacido. Dependía de tu educación. Lo que ellos llamaban la paideusis. Exacto. Es decir, la cultura griega se convertía en un producto de exportación. Ya no tenías que nacer en Atenas o en Esparta, podías aprender a ser griego si adoptabas sus costumbres y su forma de pensar. Y es un cambio de paradigma brutal, si lo piensas. Totalmente. Si colectamos esto con dinámicas más modernas, es el equivalente a exportar un modelo universitario o una cultura corporativa, pero a nivel global. Como abrir sucursales de Grecia por todo el mundo. Tal cual. Y para lograr esta primera gran globalización utilizaron instrumentos sumamente efectivos y metódicos. El primero fue el idioma unificado. La famosa lengua koiné. Exactamente. La lengua griega común que rápidamente se convirtió en el inglés de la antigüedad. La lengua franca del comercio y la diplomacia. Y de la intelectualidad. Si querías ser alguien, tenías que hablar griego. Y el segundo instrumento fue el urbanismo. Claro. No solo conquistaban, sino que construían. Los griegos plantaban verdaderas colonias culturales, fundaban ciudades desde cero o remodelaban las ya existentes para que giraran en torno al ágora. La plaza pública. Ajá. Instalaban gimnasios que, ojo, no eran solo lugares para hacer deporte. Eran centros de formación intelectual y cívica. Construían teatros, bibliotecas en todo Oriente, exportaban desde las matemáticas de Euclides a la poesía de Homero. O la filosofía estoica y epicúrea. Era un paquete cultural completo diseñado para moldear la mente y el alma de los nuevos súbditos. Y en medio de toda esta inmensa campaña de exportación y asimilación cultural, los intelectuales griegos van y se topan con los judíos. Y a mí me voló la cabeza descubrir la reacción inicial. Es que es muy curiosa. Lejos de verlos como unos bárbaros más, se quedan completamente fascinados. Sí, los idealizan bastante. Tras la conquista del Imperio Persa, los autores clásicos describen a los judíos de una forma casi mítica. Los veían como una nación de sacerdotes filósofos de Oriente. Les parecía un pueblo insólito. No tenían rey, adoraban a un solo Dios y lo que más les chocaba, no usaban estatuas. Nada de representaciones físicas en sus templos. Incluso circula por ahí una leyenda fascinante sobre un supuesto encuentro entre Aristóteles y un sabio judío. Ah, sí,
la famosa anécdota. Donde el filósofo griego llega a decir que aquel hombre era griego por su alma. Esa leyenda ilustra perfectamente cómo se percibían las culturas en aquel momento de expansión. Esa visión griega era una idealización tremenda, Muy romántica, ¿no? típica de una civilización clásica que, al expandirse hacia lo desconocido, buscaba una especie de sabiduría mística, antigua y pura en los pueblos orientales. Proyectaban sus propias ideas sobre ellos. Proyectaban sus propios ideales filosóficos, sí. Interpretaban el monoteísmo sin imágenes como una forma elevadísima de filosofía abstracta. Claro, veían lo que querían ver. Pero, como suele ocurrir, esa fascinación romántica inicial pronto chocaría de frente con la compleja realidad geopolítica. Porque la paz no duró mucho. Tras la muerte prematura de Alejandro Magno a los 32 años, su vasto imperio no se mantuvo unido, se fragmentó violentamente. Sus generales se repartieron el pastel. Y la tierra de Israel, por su ubicación estratégica, quedó atrapada justo en medio de esas guerras. Una zona de fricción total. Un puente terrestre entre superpotencias. Y esto nos lleva directamente a la época bajo el dominio del imperio ptolemaico, que gobernaba desde Egipto. Aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel social. Sí, porque aquí vemos cómo esa presión cultural griega empieza a calar, aunque al principio de forma lenta y muy pragmática. Por puro interés comercial muchas veces. Resulta súper revelador ver cómo las élites judías comenzaron a adoptar el idioma y las costumbres griegas simplemente porque era la llave maestra para prosperar. Para entrar en la alta política y los grandes negocios de esta nueva economía globalizada. Llama muchísimo la atención el caso de familias tremendamente influyentes como los Tobiadas, en la zona de Transjordania. Un clan poderosísimo. Estos líderes, que básicamente se dedicaban a la recaudación de impuestos a gran escala, acumulaban unas riquezas astronómicas. Y claro, con ese dinero querían vivir como la élite internacional. Construían fincas suntuosas palacios al más puro estilo de la nobleza griega, con columnas corintias, inscripciones helenas. Incluso empezaban a poner nombres griegos a sus hijos. Todo para encajar en esa alta sociedad. El fenómeno de los Túbiadas es el ejemplo perfecto de lo que llamamos asimilación por conveniencia. Ser recaudador de impuestos requería interactuar constantemente con la corte ptolemaica en Alejandría. Tenías que ir a los banquetes y dar la talla. Si querías licitar por esos contratos tan lucrativos, tenías que hablar griego, vestir como un griego y comportarte como tal. Pero lo que resulta aún más trascendental de esta época ptolemaica no es solo en la asimilación económica, sino el impacto cultural y religioso profundo. Exacto. Y es en este contexto, en la brillante ciudad de Alejandría, con su famosa biblioteca y su ambiente cosmopolita, donde nace la Septuaginta. La traducción de los 70, Eso es. que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Exactamente. Y la razón subyacente de este esfuerzo monumental es una de las mayores paradojas de toda esta historia. A ver, explícanos esto. Fue el primer gran intento de inculturación de la historia. La diáspora judía en Egipto llevaba ya tantas generaciones inmersa en esta cultura helenística que la inmensa mayoría de la población judía de Alejandría había olvidado cómo leer o hablar hebreo. Literalmente ya no entendían sus propios textos sagrados. Su lengua materna era el griego, así que para evitar que su propia identidad, sus tradiciones y sus textos desaparecieran por completo, tuvieron que recurrir al idioma del imperio que los colonizaba. Es una ironía histórica maravillosa. Utilizaron el griego, el vehículo por excelencia del helenismo, para blindar el judaísmo y hacerlo accesible a las nuevas generaciones. Usar las herramientas del poder hegemónico para proteger tu propia esencia. Parecía que habían encontrado un equilibrio frágil, pero la historia da un giro muy brusco. Un giro violento, sí. El ritmo cambia drásticamente cuando el control geopolítico de la región pasa de los ptolomeos en Egipto a los seleucidas. Que gobernaban desde Siria. Y aquí entra en escena una figura clave de esta inversión, el rey Antíoco IV. Este monarca se apodó a sí mismo Epífanes, que significa Dios manifestado. Y un título nada humilde. Para nada. Pero sus detractores, haciendo un juego de palabras bastante mordaz, le llamaban Epimanes, que se traduce como el loco. Y se ganó el apodo a pulso. Las fuentes indican que las cosas toman un giro oscurísimo bajo su mandato. ¿Hasta qué punto llegó la situación para ganarse ese apodo de el loco? Llegó a extremos que rompieron todas las reglas no escritas del mundo antiguo. Pero antes de analizar las acciones de Antíoco IV, hay que entender que no actuaba en el vacío.
En Judea se estaba gestando una crisis interna gravísima. Una auténtica guerra civil, ideológica y de clases. Por un lado tenías a los tradicionalistas, principalmente en las zonas rurales, que veían con horror la helenización. Consideraban que se estaban perdiendo las raíces. Y por otro lado había una poderosa y rica élite urbana en Jerusalén que era profundamente filohelenista. Amantes de lo griego. Y lo que agrava la situación es que esta facción asimilacionista estaba liderada nada menos que por los sumos sacerdotes del templo. Las máximas autoridades religiosas. Figuras como Jasón y Menelao que llegaron a sobornar a los reyes seleucidas para comprar el cargo de sumo sacerdote. ¡Qué barbaridad! Su objetivo final era transformar Jerusalén en una polis griega convencional. Llegaron al extremo de construir un gimnasio griego a los pies del templo sagrado. Madre mía, un gimnasio griego al lado del templo. Es que no era cualquier cosa. Es que hay que imaginarse la escena. Estamos hablando de un lugar donde los jóvenes de la élite sacerdotal iban a hacer ejercicio desnudos. Adoptando costumbres que chocaban frontalmente con las leyes de modestia judías. E incluso usando esos sombreros de ala ancha asociados al dios griego Hermes. Todo un desafío a la tradición. Supongo que para los tradicionalistas, ver a los futuros sacerdotes abandonando los altares para ir a lanzar el disco desnudos debió ser la gota que colmó el vaso. Fue un escándalo monumental que fracturó a la sociedad por completo. Y es en medio de este caos de revueltas internas y disputas por el poder en Jerusalén cuando Antíoco IV decide intervenir. Y lo hace de la forma más brutal posible. En el año 167 antes de la Era Común, emite un decreto sin precedentes. Prohíbe la práctica del judaísmo. Lo criminaliza. Directamente lo prohíbe. La observancia del descanso del sábado y la posesión o el estudio de los textos sagrados. Y va mucho más allá, porque profana el mismísimo templo de Jerusalén instaurando un culto a Zeus olímpico. E intenta forzar a la población mediante la tortura y ejecuciones públicas a consumir alimentos impuros, como la carne de cerdo. Es un intento sistemático organizado desde el propio Estado de borrar por completo la identidad religiosa de un pueblo. Totalmente. Y esto en el contexto de la antigüedad resultó una anomalía histórica brutal. El mundo politeísta grecorromano era por naturaleza sumamente absorbente y tolerante en cuestiones religiosas. Exacto, la religión antigua funcionaba por acumulación. Si un imperio conquistaba un territorio nuevo, lo normal era sumar los dioses locales al panteón griego, hacer equivalencias, decir que el dios local en realidad era una manifestación de Zeus o de Apolo. Nunca prohibir una religión ancestral bajo pena de muerte. Choca bastante pensar qué le pasó por la cabeza a Antíoco para tomar una medida tan radical. Es un debate histórico fascinante que aún sigue vivo. Algunos historiadores apuntan a que fue literalmente un acto de locura o arrogancia desmedida. De ahí lo del apodo de loco. Exacto. Pero otros argumentan que Antíoco estaba bajo una presión geopolítica inmensa por parte de la República Romana, que empezaba a expandirse de forma imparable y le acababa de humillar públicamente en Egipto. Necesitaba unificar desesperadamente su imperio fracturado. Y vio en la disidencia religiosa de Judea una amenaza a la cohesión del Estado. También hay teorías en las fuentes que sugieren que fueron los propios líderes judíos radicales progriegos quienes le instigaron a tomar estas medidas. Para forzar la asimilación y acabar con la facción tradicionalista de una vez por todas. Fuera cual fuera el motivo, la reacción fue inmediata. Un decreto de aniquilación cultural solo podía provocar una cosa: el estallido de una rebelión violenta. Y esa chispa detona la famosísima revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos. Que comienza casi como una historia de resistencia épica. Sí, grupos de familias rurales que huyen a las montañas y al desierto organizando una guerra de guerrillas contra un ejército imperial inmensamente superior. Pero lo que empezó como una estricta guerra santa impulsada por el celo religioso para purificar el templo de Zeus y recuperar la libertad de culto, sufre una mutación muy pragmática. Eso es. Porque resulta que cuando por fin consiguen esos objetivos religiosos y restauran el templo, los líderes macabeos no deponen las armas. Ven la oportunidad política. Y el movimiento se transforma en una campaña a gran escala por la independencia nacional absoluta, expandiéndose militarmente mucho más allá de las fronteras originales de Judea. Esa transformación de líderes guerrilleros religiosos a estadistas militares sienta las bases de un periodo lleno de sombras y grises. Ya no es una historia de blancos y negros. No podemos ver este conflicto simplemente como una película de buenos tradicionalistas oprimidos contra malos opresores imperiales. A medida que los macabeos consolidaban su poder, las tácticas se volvieron implacables. Llevaron a cabo conquistas territoriales brutales.
que incluyeron, irónicamente, la conversión forzosa al judaísmo de pueblos vecinos conquistados como los idumeos o los itureos. Hicieron justo lo que les habían intentado hacer a ellos. Además, demostraron un pragmatismo político tremendo al tejer alianzas internacionales. Llegaron a firmar tratados de amistad nada menos que con Roma. Una potencia extranjera lejana, utilizando la diplomacia para asegurar el reconocimiento de su recién ganada independencia frente a los eleucidas. Y es precisamente esa independencia la que nos lleva a uno de los puntos clave de este análisis. Aquí es donde se pone realmente interesante. La dinastía Asmonea. Los descendientes de estos guerreros macabeos consolidan el poder absoluto y fundan esta dinastía. Consiguen la tan ansiada libertad soberana, pero terminan convirtiéndose en gobernantes con cortes tan fastuosas, militaristas y helenizadas como aquellas monarquías griegas contra las que sus abuelos se habían levantado en armas. Es la paradoja definitiva del poder. Se convirtieron en lo que juraron destruir. Es una síntesis cultural que roza la esquizofrenia política y las evidencias arqueológicas son un testimonio increíble de este intento de mantener un equilibrio imposible. Fíjate en la numismática, en las monedas que acuñaban los gobernantes asmoneos. Las monedas son la metáfora perfecta. En una cara de la moneda usaban la antigua escritura paleohebrea, un guiño directo a la tradición, presentándose con el modesto título religioso de sumo sacerdote. Para contentar a las bases más tradicionales. Pero si le dabas la vuelta a la moneda, la otra cara tenía inscripciones en griego utilizando el título secular y grandilocuente de reyes o basileus. Adoptaron la costumbre helenística de usar nombres dobles además, uno hebreo tradicional y otro griego dinástico. Como el famoso rey Alejandro Janeo. Es exactamente como un político moderno intentando contentar a dos bases electorales completamente opuestas al mismo tiempo. Es una imagen muy potente, sí. Y no solo se ve en la política o la economía, sino hasta en la muerte. Cierto, la arquitectura de sus tumbas monumentales en Jerusalén combinaba columnas dóricas y techos piramidales al estilo egipcio y griego. Sin embargo, cumpliendo a rajatabla la ley bíblica, evitaban cualquier representación de arte figurativo. No había ni una sola estatua humana o animal. Algo impensable en una tumba de la nobleza griega pura. Era un helenismo adaptado, una versión filtrada. Y al mismo tiempo que construían palacios griegos, impulsaban por toda la región la construcción masiva de mikweat. Estas piscinas escalonadas de purificación ritual. Casi como una forma de responder identitariamente frente a la inmensa popularidad de los baños públicos griegos. Todo esto nos muestra una élite gobernante que monopolizaba los títulos de rey y sumo sacerdote simultáneamente. Manejando una inmensa riqueza generada por los impuestos del templo y los botines de guerra. Jerusalén experimentó una explosión urbana espectacular en esa época, multiplicando su tamaño de 12 a más de 65 hectáreas en un periodo muy corto. Pero claro, este auge económico no benefició a todos por igual. Esa concentración extrema de riqueza mezclada con la influencia del individualismo griego y el realismo político de la época provocó una brecha social gigantesca. El viejo orden tradicional colapsó por completo bajo el peso del cosmopolitismo y la enorme desigualdad. Entonces la crisis existencial estaba servida para la sociedad de a pie. Es fácil imaginar la desorientación de la gente común al ver a sus sumos sacerdotes actuando como caudillos militares helenos. Y la presión de esa cultura imperial combinada con un crecimiento económico tan rápido y desigual termina fracturando a la sociedad en facciones extremas. El gobernante. Y por otro lado, los farisees, con un arraigo popular mucho mayor. Se centraban en el estudio riguroso de la ley y buscaban democratizar la pureza religiosa llevándola al hogar más allá de la élite sacerdotal. Y no podemos olvidar las respuestas más radicales a esta alienación social. Que nos recuerda mucho al estrés que produce la globalización moderna. Teníamos a los samaritanos, rivales históricos con su propio templo en el monte Geridim, y por supuesto a grupos como los esenios. Los asociados a los famosos rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán. La respuesta de los esenios a la helenización de Jerusalén fue de rechazo total. Consideraban que todo el sistema político y sacerdotal estaba corrompido de forma irremediable. Su solución fue aislarse físicamente en el duro desierto de Judea. Desarrollando una teología apocalíptica muy intensa. Estaban convencidos de que eran los únicos verdaderamente puros, los hijos de la luz. Vivían en comunidades estrictas esperando que una guerra cósmica inminente trajera el fin del mundo y purificara la tierra. Resulta asombroso cómo las polémicas entre estos grupos llegaron a ser tan violentas que no se quedaron en meros debates teológicos. Desembocaron en guerras civiles abiertas, motines y una represión brutal. Incluyendo crucifixiones masivas ordenadas por los propios gobernantes asmoneos contra sus rivales políticos judíos. Todo este caos interno
Esta incapacidad de gobernar una sociedad tan dividida dejó la puerta abierta de par en par. Y años más tarde, la superpotencia emergente de Roma intervendría directamente para poner orden. Anexionando el territorio y poniendo fin de forma definitiva a la independencia judía. Para ir cerrando este recorrido, la gran lección que nos dejan todas estas fuentes es que el choque entre el helenismo y el judaísmo fue muchísimo más que un conflicto militar por un territorio. Fue una tremenda colisión cultural que generó una profunda crisis de identidad. Obligando a un pueblo entero a adaptarse, a mutar y a utilizar las propias herramientas del invasor, como el idioma o la filosofía, para sobrevivir sin perder su esencia original. Y como apunte final sobre este choque cultural, hay un concepto histórico en los textos que resulta verdaderamente revelador y que encapsula la profundidad de esta transformación. Un concepto que cambia las reglas del juego. Este estresante periodo ilimístico vio nacer algo completamente inédito en la historia de las religiones antiguas, el concepto de la conversión o metanoia en griego. Algo impensable en esa época. Hay que entender la mentalidad. En el mundo politeísta antiguo, desde Roma hasta Babilonia, este concepto simplemente no existía. La religión era una cuestión de deber cívico y rituales públicos. Uno no se convertía del culto de Apolo al de Zeus. Simplemente añadías devociones a tu lista o participabas en los festivales de la ciudad donde estuvieras. No existía la idea de experimentar un cambio interior radical, de abandonar de forma absoluta y negativa tu pasado espiritual. Rechazando tus antiguos dioses con un sentido de arrepentimiento profundo para adoptar una nueva y exclusiva identidad vital. Es un contraste brutal. Pasar de una religión de sumar dioses a una que exige una transformación total del individuo y el rechazo de todo lo anterior. Exactamente. Esta innovación espiritual, esta exigencia de exclusividad y transformación interna, cristalizó por la necesidad del judaísmo de definir unas fronteras éticas y religiosas muy claras. Frente al apabullante y seductor universalismo griego que amenazaba con disolverlos por completo. Era una cuestión de supervivencia identitaria. Resulta fascinante reflexionar, para todos los que nos escuchan, sobre cómo este invento conceptual de la conversión total, forjado a base de pura presión bajo el imperialismo cultural de Alejandro Magno y sus sucesores, no se quedó atrapado en las arenas del mundo antiguo. Terminó exportándose. Y convirtiéndose en el pilar fundamental que define la manera de entender la espiritualidad, el cambio personal y la estructura de las religiones occidentales modernas hasta el día de hoy. Con esta idea cerramos el programa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.